¿Estamos solos en nuestro propio vecindario cósmico? Imagina descubrir vida en Marte, en las lunas heladas de Júpiter o en los océanos subterráneos de Saturno. La búsqueda de vida extraterrestre dentro de nuestro sistema solar está llena de sorpresas y misterios. ¿Qué formas de vida podrían estar ocultas bajo la superficie de estos mundos? Encontrar vida más allá de la Tierra transformaría nuestra comprensión de la biología, la evolución y nuestro lugar en el universo. La posibilidad de que no estemos solos abre nuevas fronteras en la ciencia y la exploración espacial. Acompáñanos en esta búsqueda de vida extraterrestre en nuestro sistema solar. Están ahí fuera, ocultos en la inmensidad del espacio. Planetas tan extraños que ni siquiera la ciencia ficción pudo imaginar. Por primera vez en la historia, los científicos están descubriendo nuevos mundos más allá de nuestro sistema solar. Lugares donde el hielo es caliente y la lluvia está hecha de hierro. Son mundos inexplorados, distintos, impredecibles y, en algún lugar escondido entre esos misteriosos nuevos mundos, los científicos persiguen el más grande de todos los descubrimientos. Planetas como el nuestro, tierras extrasolares, mundos infinitos. La búsqueda de mundos extrasolares en el Centro Espacial Kennedy, Florida, el 6 de marzo de 2009, marca el inicio de una misión extraordinariamente ambiciosa. El cohete Delta II pasa las últimas comprobaciones de seguridad. El Observatorio Espacial Kepler busca planetas similares a la Tierra en una región formada por 100.000 estrellas. Este esfuerzo es la culminación de un viaje que comenzó hace más de una década con uno de los descubrimientos científicos más trascendentales de la historia. En los Alpes de Alta Provenza, Francia. En 1995, el astrónomo suizo Michel Mayor y su equipo observan de forma rutinaria estrellas de la constelación de Pegaso, situada a 50 años luz de distancia. Pero sus instrumentos revelan algo extraño. Una estrella tiembla y se mueve de forma violenta. Descubrimos que la velocidad de una de aquellas estrellas cambiaba en el tiempo. ¿Qué es lo suficientemente fuerte para poder perturbar una estrella del tamaño de nuestro Sol? La respuesta de Mayor fue una idea radical: un planeta. Pero nadie había observado nunca un planeta orbitando en torno a una estrella parecida al Sol. El problema para detectar un planeta en la órbita de otra estrella reside en que cuando el planeta gira cerca de la estrella, su luz queda cegada por el resplandor de esta. A pesar de las dificultades, Mayor confiaba en sus datos e insistía en que esos violentos movimientos estaban provocados por la fuerza gravitacional ejercida por el planeta. Estaba muy escéptico cuando leí las declaraciones de Michel Mayor. En muchas ocasiones se había anunciado erróneamente el descubrimiento de un planeta en la órbita de una estrella. Así que pensé, vaya, ya empezamos otra vez. Decidí observar aquella estrella durante 4 noches. Y sorprendentemente, la estrella se movía tal y como había contado Michel Mayor y su colega Didier Queloz, quienes anunciaron su descubrimiento. La noticia conmocionó a la comunidad científica. Por primera vez, había pruebas verificables y reproducibles de la existencia de un planeta orbitando alrededor de una estrella similar al Sol. Denominado oficialmente 51 Pegasi b, el planeta fue informalmente bautizado como Bellerofonte en honor al héroe griego que domó a Pegaso, el caballo alado. Era un planeta que rompía todas las reglas. Bellerofonte se encontraba muy cerca de su ardiente estrella, a unos 1800 grados Fahrenheit. Su masa era casi 150 veces la de la Tierra, y era un gigante gaseoso como Júpiter. Un gigante gaseoso es un planeta compuesto principalmente de hidrógeno y helio. Solo las capas exteriores son gaseosas, pero en su interior, las enormes presiones comprimen el hidrógeno y el helio, creando un ambiente completamente diferente a cualquier objeto de nuestro sistema solar. Se trataba de un tipo de planeta completamente nuevo, lo que los científicos denominan un Júpiter caliente. Es igual que cuando vas a Hawái y ves la lava. Así es un Júpiter caliente, muy, muy caliente. La Tierra se encuentra a 150 millones de kilómetros del Sol, la distancia idónea. Esos Júpiter calientes están unas 100 veces más cerca, y por lo tanto, la cantidad de luz solar que reciben es 10.000 veces mayor. Esto representa a una estrella, y esto a un Júpiter caliente. Un Júpiter caliente está a una distancia de 3 a 4 diámetros estelares de la estrella, es decir, 1, 2, 3,
Así de cerca estaría un Júpiter caliente de su estrella. Los Júpiter calientes están sometidos a la fuerza de marea de la estrella, de manera que muestran siempre la misma cara a su estrella, igual que la Luna y la Tierra. En una cara siempre es de día y en la otra siempre es de noche. Si cayera en un Júpiter caliente, me gustaría que fuera en la cara de atrás y que hasta allí llegara algo del calor del lado situado de cara a la estrella. La variación térmica hace que la atmósfera de Bellerofonte sea extremadamente ventosa. El aire calentado por la estrella asciende y el aire más frío desciende para reemplazarlo, igual que sucede en la Tierra. El viento ruge a miles de kilómetros por hora con una fuerza superior a la que nosotros podríamos soportar. Las altas temperaturas impiden que exista vapor de agua, pero eso no significa necesariamente que nunca llueva. La temperatura es demasiado elevada para que puedan formarse nubes, incluso para que aparezca el agua, pero en su lugar podría formarse nubes de hierro. El vapor de hierro se forma a temperaturas mucho más elevadas que el vapor de agua. Por eso las cosas pueden complicarse un poco. Más te vale llevar un paraguas muy resistente. El hierro caerá sobre el paraguas cubriéndolo con rapidez hasta que su peso lo rompa. En lo más alto, cortinas de colores danzan en el firmamento. Las partículas cargadas de electricidad procedentes de la vecina estrella hacen que las auroras sean más intensas que la aurora boreal terrestre. Y hay algo más singular aún en este mundo recién descubierto. Bellerofonte completa su órbita alrededor de su Sol en solo 4.2 abrasadores días. Ningún planeta que se precie da la vuelta a su estrella en 4.2 días. Ningún planeta de nuestro sistema solar tarda tan poco tiempo. Para los científicos, esta órbita minúscula representa un reto para la idea comúnmente aceptada sobre el origen de los planetas. Que el planeta completara su órbita cada 4 días suponía un enigma, hasta que un día, en mitad de la noche, pensé, eso demuestra que esos planetas migran hacia el interior, no permanecen inmóviles allá donde están. La clave del enigma se encuentra en la manera en la que se forman los planetas. Los planetas son un subproducto de la formación de las estrellas. Cuando una estrella nace, se origina un disco de polvo y pequeños asteroides. Gran parte de lo que sabemos procede del telescopio espacial Hubble y de su exploración de la nebulosa del Águila. Este cúmulo estelar, salpicado de discos de polvo y gas, está colapsando. En el centro del disco se ha formado una enorme concentración de gas y polvo. Las temperaturas alcanzan los abrasadores 18 millones de grados y se libera tanta energía como en la fusión nuclear que alimenta nuestro Sol. Ha nacido una estrella. La radiación de las estrellas origina un viento solar que dispersa el polvo. Parte de ese polvo sobrevive y permanece en la órbita de la recién nacida estrella. A lo largo de millones de años, el polvo se compacta formando nódulos que se convierten en asteroides que, a su vez, se transforman en planetas. Esos planetas migran a través del disco hasta encontrar una órbita estable. Es por esa razón por lo que Bellerofonte se encuentra tan cerca de su estrella madre. Pero hay un mundo recientemente descubierto que encontró una órbita estable en un lugar en el que un planeta nunca debería estar. En 2001, el telescopio espacial Hubble se dirige hacia una estrella oscura de la constelación de Pegaso, a 150 años luz de distancia de la Tierra, la misma región en la que 6 años antes se descubrió Bellerofonte. El Hubble persigue otro Júpiter caliente descubierto por el astrónomo Jeff, pero este es diferente a Bellerofonte. Seguro que habéis oído hablar del planeta HD 2019-458p. Es un nombre horrible para un lugar horrible. HD 2019-458b fue bautizado Osiris, el dios egipcio de la muerte, por sus descubridores. La masa de Osiris es 200 veces mayor que la masa terrestre. Este planeta ha migrado peligrosamente cerca de su Sol, a tan solo 6,5 millones de kilómetros de su abrasadora superficie. Osiris arde en un infierno planetario. La temperatura media diaria en Osiris supera los 2000 grados. Nada de calentamiento global. Esto es el achicharramiento global que hace que Osiris pierda 550.000 toneladas de aire por segundo. Hay un escape de gas, un flujo constante de hidrógeno y helio que está formando una nube inmensa alrededor del planeta. Su atmósfera se desangra en el espacio. Los científicos conjeturan que detrás del planeta se oculta una descomunal estela en forma de espiral de gas. Osiris representa una oportunidad sin precedentes para los astrónomos. Gracias al Hubble, pueden analizar la atmósfera hinchada de este planeta extrasolar. Por primera vez, podemos conocer la composición de la atmósfera de un planeta extrasolar.
Sorprendentemente, el Hubble encuentra muchos de los elementos químicos básicos necesarios para la vida: sodio, carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero la temperatura en Osiris es demasiado alta para la vida tal y como la conocemos. Podrían existir formas de vida diferentes que sobrevivan a temperaturas más elevadas, pero no existe una superficie sólida. Como sabemos que existe un Júpiter caliente, esa forma de vida estaría limitada a microbios diminutos flotando en el aerosol. La atmósfera en nuestro planeta está llena de vida, pero la vida no nació allí. Por eso, no puede haber vida en los Júpiter calientes. Los astrónomos han encontrado muchos Júpiter calientes desde que se descubrió Belerofonte en 1995, pero las condiciones descartan a esos planetas como lugares donde el drama de la vida pueda desplegarse. Uno de esos gigantes gaseosos es un planeta que burla todas las leyes de la evolución. En California, el astrónomo Job Marcy ha hecho un sorprendente descubrimiento sobre un planeta en la órbita de 16 Cygni P, una estrella situada en la constelación de Signos el Cisne a 70 años luz de distancia. Resultaba evidente que tenía una órbita elongada que aproxima el planeta y luego lo aleja de la estrella anfitriona. Aquello, por supuesto, era un desafío para todas nuestras ideas basadas en nuestro sistema solar, en el que todos los planetas giran alrededor del Sol en órbitas casi circulares como los surcos de un disco. Igual que un gigantesco yo espacial, el gigante gaseoso se mueve adelante y atrás por su sistema solar. Es como si cada año la Tierra se acercara a toda velocidad a 40 millones de kilómetros del Sol, para, una vez pasado Marte, alejarse en dirección a Júpiter. Y como todos los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar, este planeta Yo-Yo tendría su propio séquito de lunas. Marcy cree que una de esas lunas podría parecerse a la Tierra. Aquí es donde empieza lo más interesante. Imaginemos una luna rocosa con una superficie con lagos, océanos, puede que arroyos y cascadas. La luna giraría alrededor de su planeta, y ambos alrededor de la estrella anfitriona. A diferencia de la luna sin aire que gira alrededor de la Tierra, esta luna es un mundo con estaciones extremas. En nuestro mundo, las estaciones están causadas por la inclinación del eje del planeta. En este otro, la causa es su órbita elongada. Esos pobres planetas con órbitas elípticas elongadas sufren cambios violentos en el clima a lo largo del año. En el punto más cercano de la órbita, la estrella calcina al planeta Yo-Yo, y su luna comienza el verano. La atmósfera en la luna parecida a la Tierra es barrida por violentas tormentas. Un huracán de categoría 5 en la Tierra solo es un suave remolino comparado con los inmensos torbellinos que se forman aquí. Las nubes se condensan a medida que el agua se evapora. Las temperaturas ascienden rápidamente. El agua y los gases se calientan y los océanos hierven, transformándose en vapor. Es como una gran sauna. En el fénix del verano, la luna se asfixia a 800 grados de temperatura. Está en el punto más cercano a la estrella. De los 26 meses de órbita, el verano apenas ocupa 2 meses. ¿Pero qué verano? El planeta y su luna se alejan del horno de la estrella. Las temperaturas descienden hasta registros que nos resultarían moderados y cómodos. Con la llegada del otoño, las lluvias regresan a la sedienta y agostada luna. Las cuencas secas de los océanos vuelven a llenarse y surgen mares que forman nuevas costas. La tranquilidad se impone a medida que el planeta Yo-Yo y su luna se deslizan en las profundidades del gélido invierno oscuro. Las temperaturas rondan los 260 grados bajo cero. Los océanos se hielan y los casquetes polares se expanden por la superficie de la luna, cubriéndola de una capa de hielo de kilómetros y kilómetros de espesor. El invierno es largo, dura 17 meses. Al llegar la primavera, el sol se acerca al cielo de esta desangelada luna, y los hielos se parten y funden de forma violenta. Inmensos icebergs surcan un tempestuoso océano de aguas crecientes. En 2 preciosos y breves periodos, durante el deshielo de primavera y las lluvias de otoño, el clima de esta luna parecida a la Tierra es templado y agradable. A 150 millones de kilómetros de distancia de la estrella, aproximadamente la misma distancia que existe entre el Sol y la Tierra, la órbita elíptica de este planeta y su luna alrededor de la estrella atraviesa una región que algunos científicos llaman la zona habitable. Las condiciones aquí son sencillamente perfectas para la vida. Si estás demasiado cerca de la estrella, el calor es excesivo, y si estás demasiado lejos, entonces el frío es excesivo, todo se hiela. Pero si estás justo en el medio, es perfecto.
Todas las estrellas tienen una zona habitable. La ubicación de esa zona depende del tamaño y la temperatura de la estrella. En nuestro sistema solar, Venus marca el límite interno y Marte el límite externo. La Tierra y su abundante vida se encuentran justo en el medio. Fuera de la zona habitable, podrían existir seres vivos lo bastante inteligentes, igual que hacen algunos animales terrestres durante el invierno. Puede parecer fantasioso, pero me gustaría recordar las zonas de marea en nuestro planeta. La vida en las orillas de los mares es muy rica a pesar de las mareas. Hay muchos seres vivos que quedan bajo el agua cuando sube la marea, pero cuando la marea baja y el agua se retira, esos animales sobreviven perfectamente. El extraño ciclo orbital del planeta Yo-Yo crea condiciones fugaces e idóneas para la vida, pero también para la muerte. Algunos planetas extrasolares son aún más sorprendentes. Imaginemos un mundo que carezca de una estrella en torno a la que orbitar. Los científicos especulan con la idea de que en nuestra galaxia existan muchos planetas errantes viajando a la deriva por los oscuros senderos del espacio interestelar. Son mundos huérfanos, planetas expulsados de sus sistemas solares por el caos de la migración planetaria. Los astrónomos llaman a esos mundos planemos. Son planetas sin estrella que viajan a la deriva por la galaxia indefinidamente. ¿Qué fuerza gigantesca podría expulsar a un planeta de su sistema solar? Cuando se forma una estrella joven con un contingente de planetas a su alrededor, muchos de esos planetas interactúan gravitacionalmente, acelerándose de forma que uno de ellos es eyectado del sistema planetario, expulsado de la isla por así decirlo. Si tuvieras la mala fortuna de vivir en un planeta expulsado por una colisión o por una cuasi colisión con otro gran objeto, es probable que salieras rápidamente de la zona habitable. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, existen cientos de miles de millones de planetas vagabundos sin una estrella materna que los caliente. Frío, oscuro, silencioso. Los planemos no tienen un sol. Son mundos sin días ni años. Viven vigilantes en una noche eterna. Los planemos son vagabundos solitarios, los centinelas de las galaxias. Solo porque viaje a la deriva en el espacio no significa que un planemo esté muerto. Esto podría haber vida perfectamente. Un planemo pequeño y rocoso, sin atmósfera, hibernaría en el frío extremo, más frío que el día más gélido de nuestro polo sur. Pero un planemo, lo bastante grande como para retener la atmósfera, conservará el calor generado cuando el planeta se formó. Es el efecto invernadero perfecto. El calor y la energía emanan del núcleo fundido en las profundidades del solitario planeta. Si el planemo fuera un gigante gaseoso como Júpiter, podría tener un sistema de lunas. La fuerza gravitacional entre un planemo y sus lunas produce fricción, por lo que la luna conservaría el calor en su interior. Esas lunas podrían albergar vida igual que Io, la luna de Júpiter que tiene volcanes y mucha energía térmica generada por la interacción con Júpiter y sus otras lunas. Si algo vive aquí, solo serán células simples, como las bacterias comunes de nuestro planeta, no formas de vida complejas. Sin un sol que posibilite la fotosíntesis, estos diminutos organismos extraerían su energía de las sustancias químicas de la superficie del planeta o de su luna. En la Tierra se encuentran condiciones similares. Se han descubierto colonias de bacterias en galerías profundas de minas africanas. Carecen por completo de luz y sobreviven exclusivamente gracias a las sustancias químicas que fabrican a partir del suelo en el que viven. Su metabolismo es extremadamente lento y se reproducen solo una vez cada 1000 años. Si existe la vida en un planemo sin sol, podrían ser organismos como estos, abandonados cuando era un planeta joven, mientras los planemos dormitan apaciblemente. Un mundo ha sido sacudido por caóticos cambios desde el principio de los tiempos. En 2003, los astrónomos confirman la existencia de una auténtica reliquia de los orígenes del mundo en la constelación de Escorpio. La mayoría de los planetas conocidos fuera de nuestro sistema solar se encuentra en el disco principal de nuestra galaxia, pero este mundo se encuentra muy por encima del disco de la Vía Láctea, en un cúmulo formado por 10.000 estrellas primigenias. El planeta VB10b, también conocido por su apodo Matusalén, el personaje más longevo de la Biblia. La razón por la que se le conoce como planeta Matusalén es porque el cúmulo tiene unos 12.000 millones de años. La Tierra es un planeta adolescente comparado con el viejo Matusalén. Unos 8.000 millones de años antes de que se formara la Tierra,
Matusalén era un joven gigante gaseoso con furiosas tempestades y un séquito de lunas. Los eones pasan y los vientos y las tormentas amainan, dejando atrás un mundo silencioso y tranquilo. De repente, dos estrellas surgen en el cielo. Son los núcleos extinguidos de estrellas muertas hace mucho tiempo. Persiguiendo al cúmulo, en el medio muy denso de un cúmulo globular, hay muchísimas colisiones interestelares y cuasi-colisiones, sistemas en los que una estrella es expulsada y otra atrapada. Es una danza cósmica de la gravitación similar a la de la migración de planetas. Una de las estrellas es expulsada y reemplazada por la estrella madre de Matusalén. Matusalén es ahora un planeta con 2 soles. Cada día amanece y anochece 2 veces. Las nubes y todos los objetos proyectan 2 sombras. Con el tiempo, la estrella madre originaria comienza a expandirse, la señal de que su vida termina. Se hincha hasta convertirse en una gigante roja y es engullida por una estrella de neutrones. La estrella de neutrones devora a la gigante roja. Ahora Matusalén es un mundo apresado por los esqueletos de 2 estrellas muertas, el núcleo desnudo de la gigante roja y su compañera, la pulsante estrella de neutrones. Matusalén es un superviviente, pero por extraño que haya sido el pasado de Matusalén, nada es comparable a la extraña anomalía de un púlsar situado a 980 años luz de la Tierra, en la constelación de Virgo. En la distancia, un púlsar es como una luz intermitente, pero de cerca, los púlsares bombardean su entorno con su radiación letal. No es el lugar para un planeta. Aún así, algo interfiere en la precisión de este púlsar. Una posible explicación es que la anomalía esté causada por un planeta. Pero la mayoría de los astrónomos ven con escepticismo que puedan existir planetas en la órbita de un púlsar. La razón por la que eso supone un problema es que los púlsares se forman en una explosión inmensa. Cuando explota una estrella gigante roja, la gigantesca bola de fuego llamada supernova libera tanta energía en un minuto como la que genera nuestro Sol en toda su vida. La onda expansiva de la supernova es tan grande que cuesta imaginar que un planeta pueda sobrevivir a ella. Cuando el polvo cósmico se disipa, lo único que queda es el núcleo aplastado de la gigante roja, pulsando en el corazón de un campo de escombros en expansión. La materia lanzada en la colosal explosión es atraída de vuelta al púlsar, formando un disco del caos. Emerge un nuevo mundo, nacido del fuego y de la destrucción. Un zombi planetario surgido del cadáver de lo que antaño fue una estrella gigante roja. Es asombroso que puedan formarse planetas en un planeta situado en la órbita de un púlsar. Tendrías la sensación de estar en una discoteca con una luz estroboscópica muy intensa. La radiación emitida por este monstruo estelar disocia las moléculas orgánicas necesarias para la vida. El púlsar tiene campos magnéticos muy potentes que son arrastrados en la rotación de la estrella, atrapando todo lo que encuentran a su paso. Electrones, protones, lanzándolos al exterior a gran velocidad con más fuerza que el viento solar. No puedo imaginar siquiera que exista la posibilidad de que la vida más simple, la microbiana, pueda surgir y prosperar en un planeta cercano a un púlsar. Básicamente, porque todo lo que está en el campo del púlsar recibe una cantidad de energía excesiva y lo que queda fuera de él carece por completo de energía. El descubrimiento de planetas púlsares demuestra cómo pueden formarse nuevos mundos en la estela de la destrucción de una estrella. Da igual dónde surja un planeta, el proceso de su nacimiento siempre está plagado de peligro. En ocasiones, la violencia es tan grande que el fin del mundo llega antes de su comienzo. En 2007, los astrónomos del telescopio gigante Géminis Norte hacen un extraño descubrimiento en el cúmulo de las Pléyades, a 400 años luz de la Tierra. Una estrella conocida solo por su número de catálogo HD 23514, está rodeada por una nube de gas y polvo en forma de rosquilla. La estrella en el centro de la rosquilla tiene 100 millones de años de antigüedad, un renacuajo cósmico en términos astronómicos. Nuestro Sol es 45 veces más antiguo. Las condiciones son perfectas para la formación de planetas, pero el análisis espectral encuentra algo extraño. El polvo está completamente pulverizado. Normalmente, las estrellas jóvenes están rodeadas de planetas en formación. El planeta aparece alrededor de la estrella joven en un disco protoplanetario de gas y polvo, y después prosigue confiado su camino en su órbita, sin percatarse de que está demasiado cerca de otro planeta.
Hace millones de años, dos planetas primigenios situados en la órbita de HD 23514 se dirigieron hacia su fin. A medida que los dos mundos se aproximan, la fuerza de marea modela las esferas planetarias en una forma ovoide. Nada permanece. Los dos mundos son destruidos, originando el polvo y los asteroides descubiertos alrededor de la estrella HD 23514. Hace 4.000 millones de años, un apocalipsis similar sucedió en la Tierra. Un planeta del tamaño de Marte se formó en la órbita del recién nacido planeta. Al igual que los planetas de HD 23514, la Tierra y este cuerpo de un tamaño similar al de Marte se dirigieron hacia una colisión segura. Si tuvieras la mala fortuna de encontrarte en ese planeta en formación, en proceso de convertirse en la Tierra, te despertarías una mañana y descubrirías que el cielo se oscurece cada vez más y que en menos de una hora un cuerpo del tamaño de Marte cae sobre ti. La onda expansiva resultante de la colisión se nota en todo el planeta. La superficie terrestre es arrasada. La colisión destruye un lado del planeta. Las rocas fundidas se esparcen por el espacio. Todo el globo está salpicado de meteoritos y gases tóxicos. El infierno a su lado parece unas vacaciones en las Bahamas. Los asteroides producto de la colisión se fusionan y forman nuestra luna. Es un nuevo planeta. Las colisiones son parte del proceso de formación de los sistemas planetarios. Un planeta sólido sería el resultado de la fusión de fragmentos de roca. Y en toda la galaxia, fragmentos de roca colisionan y forman mundos parecidos a la Tierra que desafían a la imaginación. Hay un nuevo planeta ahí fuera, un planeta cuya existencia desconocíamos. No se trata solo de un planeta, es un nuevo tipo de planeta, la Tierra en esteroides. Me gusta llamarlas supertierras. Son iguales que la Tierra salvo por su masa, que es 10 veces la de nuestro planeta. Una de las familias de supertierras tiene, igual que nuestro mundo, continentes y océanos. Otra podría ser muy seca, como Marte, y existe otra familia que llamamos de mundos acuáticos o planetas oceánicos, que están completamente cubiertos de agua. Bienvenidos a 581c. Este planeta fue descubierto por Michel Mayor, y junto a otros dos planetas gira alrededor de una estrella diminuta. Está en la constelación de Libra, a solo 20 años luz de distancia, y es uno de los planetas rocosos más pequeños descubiertos fuera de nuestro sistema solar. Pero eso no significa que Hektata 581c sea pequeño. Sigue siendo una supertierra con una masa 5 veces mayor que la de nuestro planeta, pero es la posibilidad de que contenga agua lo que apasiona a los científicos. Un planeta oceánico es como estar en mitad del océano Pacífico. Se entierra la vista, nubes blancas y algodonosas y el cielo azul sobre tu cabeza. Los vientos en el mundo oceánico serían similares a los de la Tierra, así que es un sitio muy bueno para navegar. El tiempo es absolutamente perfecto. El cielo siempre estaría azul y el sol en el mismo lugar. ¿Qué tal como parte meteorológico? No hay tierra por ninguna parte, ni siquiera a muchos kilómetros de profundidad. La capa de agua sería muy profunda, al menos un cuarto de la profundidad del planeta. La presión aumenta a medida que nos sumergimos en las profundidades marinas. A 12.000 metros alcanzamos la profundidad máxima de los océanos terrestres. Atravesamos el límite de los 33.000 metros. La presión es tan fuerte que el agua comienza a adoptar formas nuevas y sorprendentes. A una profundidad 10 veces mayor que la del océano más profundo de la Tierra, llegamos al fondo. Cuando hay una masa de agua enorme, la presión en el fondo del océano es muy alta y en exceso superior al 1.000.000 de atmósferas. Esa presión comprime el agua del océano en un estado que llamamos hielo 7. No es como el hielo de tu congelador. Las moléculas de agua que forman el hielo de tu nevera están desordenadas, pero si haces hielo a presiones muy altas, entonces las moléculas de agua se ordenan, llegando incluso a alinearse. Este cristal es muy parecido al hielo. Esto es saludo, también conocido comúnmente como sal mineral. El hielo 7 podría existir en nuestro sistema solar. Europa, una luna de Júpiter, podría estar cubierta por un manto de agua, apresado por una espesa corteza de hielo. La presión de la corteza es tan grande que podría haber hielo 7 en las profundidades de estos mares inexplorados. Si ampliamos y descongelamos Europa, el resultado podría ser un mundo acuático parecido a GJ 5081c. Se puede pensar que haya surgido vida en un mundo acuático. Después de todo, el agua es esencial para la vida en la Tierra. En nuestro planeta,
En todas partes donde hay agua, hay vida. Es imposible encontrar una gota estéril de agua en la Tierra, a menos que tú mismo la pongas. En ese mundo acuático podría haber bacterias o algún tipo de vida oceánica. Pero no todas las supertierras son mundos acuáticos en los que la vida prolifera. Bueno, cuando hablamos de supertierras, nos referimos fundamentalmente a dos tipos, rocosas con agua y cubiertas de agua en un océano interminable. Pero a las dos anteriores debemos añadir una tercera y poco frecuente familia de supertierras. Los planetas muy similares a lo que llamamos planetas de carbono. Un planeta de carbono no se parece a nada de lo que hayamos podido ver antes. Es un lugar con una química diferente, pero repleto de tesoros muy terrenales. En nuestra galaxia hay planetas desolados, pobres e inhóspitos, pero la ciencia sigue la pista a un nuevo tipo de planeta, un mundo lleno de tesoros. En nuestro sistema solar, en nuestro Sol y en todas las estrellas cercanas, hay siempre más oxígeno que carbono. Pero si imaginamos un lugar en el universo con más carbono que oxígeno, la formación del planeta será muy diferente. El análisis espectral demuestra que el carbono es más abundante a 26.000 años luz del centro de nuestra galaxia. Los planetas formados allí podrían ser muy ricos en carbono. El cielo matutino en un planeta de carbono sería cualquier cosa menos azul cristalino. Imagina una bruma amarilla con nubes negras de hollín. Conforme entramos y descendemos en la atmósfera, hay lagos llenos de compuestos como el metano o la gasolina. Imagino pozos burbujeantes y fétidos de un líquido oscuro, como un pozo de petróleo, con poca o sin agua. En la atmósfera, el aire está formado de compuestos de carbono, butano, pentano, benceno, compuestos de carbono que se separan al refinar la gasolina. Un día puede llover benceno y al día siguiente, algo diferente. Por muy extraños que puedan parecer los planetas de carbono, a muchos les resultaría familiar la calidad de su aire. El aire en un planeta rico en benceno se parecería al de Los Ángeles, con muchas partículas en suspensión producto de las emisiones de los coches, a las que lamentablemente estamos tan acostumbrados. A pesar de la polución, los planetas de carbono podrían tener un lado positivo y brillante. Podría haber diamantes, porque el planeta contiene grandes cantidades de carbono, y el carbono puro sometido a altas presiones se transforma en diamante. Los secretos de planetas exóticos como este aguardan su descubrimiento en toda la galaxia. Pero los astrónomos no estarán satisfechos hasta que encuentren el Santo Grial, un planeta como el nuestro donde la vida sea posible, la próxima Tierra. La gente siempre me pregunta si pienso que encontraremos un planeta igual que la Tierra, y yo contesto, por supuesto. Es muy probable que todas las estrellas tengan planetas de un tamaño parecido al de la Tierra. Todas las estrellas tienen planetas, o sobreplanetas, de una masa similar a la de la Tierra. Si hay 200.000 millones de estrellas en la galaxia, podría haber 400.000 millones de tierras. 400.000 millones de tierras. El Observatorio Espacial Kepler ha sido el primer instrumento capaz de encontrar uno de esos planetas. Observa las 100.000 estrellas de la constelación del Cisne en el cielo nocturno, tomando una foto tras otra, minuto a minuto. El objetivo de Kepler es sencillo: buscar estrellas que se oscurecen. Entre esas 100.000, cuando una estrella se oscurece fugazmente, significa que un planeta ha pasado por delante, bloqueando su luz en parte. El tiempo que la estrella se oscurece y la cantidad de luz bloqueada dirá a los científicos el tamaño del planeta y la distancia a la que se encuentra de su Sol. Un buen símil es buscar la motita en la luz que vemos de un faro cuando una polilla pequeña lo cruza. Igualmente, el planeta es apenas un pequeño punto cuando pasa. Es una técnica muy útil porque nos permite descubrir planetas más pequeños que la Tierra en las órbitas de estrellas similares al Sol. Es una técnica que ha cambiado el curso de la ciencia. Creemos que podemos encontrar un planeta habitable en los próximos años. Los científicos calculan que la misión Kepler encontrará un mínimo de 50 tierras extrasolares. Una de las grandes preguntas a las que se enfrenta hoy en día cualquiera que busque vida fuera de la Tierra es: ¿y si no reconocemos la vida aunque la descubramos? Las condiciones en una Tierra extrasolar podrían hacer que la vida evolucione de forma diferente. Mi esperanza es que veamos algún signo, algo que nos haga erizar el cabello. Sea cual sea ese signo, será el primer capítulo de la mayor historia científica jamás contada. Cuando muere una estrella, su polvo fino y su gas se esparcen por el espacio. Esos pedazos de estrellas se vuelven a unir luego y forman nuevas estrellas.
En el proceso de muerte y renacimiento de una estrella se crean muchos materiales nuevos. Nuestro planeta se creó a partir de materiales de ese tipo. En la actualidad, la Tierra está rebosante de vida. Nuestros cuerpos y todas las formas de vida llevan la huella de una historia estelar inimaginablemente amplia. El oro, el símbolo de la riqueza y el poder, su brillo imperecedero lleva siglos cautivándonos. Quien pudiera crear oro se haría inmensamente rico. Soñando con la riqueza, los alquimistas probaron incontables mezclas, creyendo que podrían sintetizar el oro y encontrar la piedra filosofal. En el siglo XVII, un alquimista nacido en Bohemia alcanzó rango de noble en la corte espolvoreando un producto especial sobre el estaño, creando lo que parecían medallones de oro puro. 200 años más tarde, los análisis revelaron su ingenioso engaño. Los alquimistas jamás consiguieron crear oro. Nuestro mundo, bendecido por la naturaleza, está formado por ciertos materiales básicos. Dichos materiales se llaman elementos. Hay más de 90 elementos que van desde el más ligero, el hidrógeno, al más pesado, el uranio. El oro es uno de esos elementos. Todo lo que hay a nuestro alrededor es resultado de su combinación. Hay unos 25 elementos que se consideran esenciales para la vida. Los alquimistas fallaron en todos sus intentos de crear elementos de forma artificial. Ni siquiera la tecnología moderna puede crear oro. Para crear un elemento hace falta una energía asombrosa. En los laboratorios nacionales de Sandia, en Nuevo México, se encuentra el Centro de Investigación de Fusión, conocido como Máquina Z. Este artefacto gigante, de más de 30 metros de ancho, es capaz de producir temperaturas y presiones asombrosas. Una energía equivalente a 50 billones de vatios se concentra en el espacio de la cabeza de un alfiler, generando una temperatura de muchos millones de grados. En este entorno de temperatura ultra alta, los científicos intentan fusionar núcleos de hidrógeno, lo que libera a su vez una enorme cantidad de energía y crea un elemento nuevo, el helio. Al tener una carga eléctrica positiva en estado natural, los núcleos de hidrógeno se repelen. Obligarlos a que se unan y fusionen requiere una temperatura similar a la del núcleo del Sol. A esa temperatura, los núcleos de hidrógeno rebotan de un lado a otro a una velocidad enorme, chocando entre sí y fusionándose. Así se puede crear helio nuevo. Esta misma reacción ocurre en el Sol. Su superficie roja, llamas enormes, mientras los núcleos de hidrógeno se fusionan en su corazón ardiente. El helio es el único elemento nuevo que se crea en el Sol. Ni siquiera el núcleo del Sol es capaz de crear elementos más pesados que el helio. Para crear elementos más pesados, como el oro, hacen falta temperaturas muy superiores a las del Sol. ¿Dónde y cómo se originó este oro que tanto atrae a la humanidad? Nuestra atención se dirige hacia la expansión del universo. Una pista estaba escondida en los 7 colores del arco iris. El primero en darse cuenta de ello fue el fabricante de lentes alemán Joseph von Fraunhofer. Fraunhofer dividió la luz en 7 colores, creando un arco iris en su laboratorio. Al mirar el arco iris con un microscopio, observó algo extraño entre los 7 colores. El dibujo de Fraunhofer se conserva en el Museo Deutsches. Este es el espectro de Fraunhofer. El dibujo condensa 10 años de observaciones. Dibujo meticulosamente líneas negras en las bandas de los 7 colores del arco iris. Hay en total 574 líneas. ¿Qué representan esas líneas? Fraunhofer dedicó su vida a una búsqueda incansable, pero fue incapaz de resolver el misterio. El misterio no se resolvió hasta medio siglo después del descubrimiento de Fraunhofer. Esas líneas negras indican la presencia de elementos. Un elemento, sodio, arde frente a una luz que, supongamos, es el Sol. Observamos luz procedente de esa fuente que ha pasado por la llama. Cuando un prisma divide la luz en sus 7 colores, aparece una línea negra entre el rojo y el amarillo. Dicha línea negra indica la presencia del elemento sodio. En el dibujo de Fraunhofer aparece una línea en la misma posición que en este experimento. Por eso sabemos que el Sol también contiene sodio. El resto de las líneas negras del dibujo indican que en el Sol hay otros elementos además del sodio. Por ejemplo, la línea marcada con una C es hidrógeno. La línea marcada con una E es hierro. De esta forma, es posible saber qué elementos existen en el Sol simplemente examinando la luz que llega hasta nosotros. Estos son los resultados de la observación solar usando la tecnología más moderna. Las líneas negras que dibujó Fraunhofer se representan ahora de forma gráfica.
Los diferentes picos del gráfico indican la presencia de elementos individuales. Esta porción indica oro. El gráfico nos muestra la gran cantidad de elementos que existen en el Sol. El Sol contiene gran variedad de elementos, pero sabemos que el Sol solo crea un elemento, helio. Entonces, ¿por qué hay tantos elementos en el Sol? ¿Existían todos estos elementos al comienzo del universo? El Observatorio de las Campanas, situado a 2.400 metros de altitud en la cordillera de los Andes, en Chile, América del Sur. Debido a la sequedad y estabilidad del aire y a su distancia de la luz de las ciudades, este observatorio disfruta de los cielos nocturnos más bellos de la Tierra. Todas las noches, este telescopio de tecnología punta, cuyo espejo gigante es capaz de captar hasta la luz más débil, se enfoca hacia el cielo para resolver los misterios del universo. Para comprender cómo era el universo en sus comienzos, el investigador del Observatorio Carnegie, Andrew McWilliam, ha estado buscando estrellas mucho más antiguas que el Sol, estrellas que hayan nacido justo después de la creación del universo. Se dio cuenta de que si podía encontrar tales estrellas, podrían revelarnos detalles del comienzo del universo. A lo largo de 10 años, ha estudiado una a una varios millones de estrellas. Finalmente, McWilliam encontró las estrellas que estaba buscando. Una de esas estrellas, muy distante del centro de la Vía Láctea y no especialmente destacada, figura en el catálogo de estrellas como CS 2289205 y 2. Al estudiar su edad, descubrieron que tenía unos 15.000 millones de años. Una estrella extremadamente vieja formada en los inicios del universo. El método utilizado para medir las edades se basa en los elementos radiactivos torio y uranio. El periodo de semidesintegración del uranio es de 4.500 millones de años y el del torio 14.500 millones de años. De esa forma, podemos establecer las edades de estas estrellas. Hemos descubierto que son muy viejas, entre 12.000 y 15.000 millones de años. Cuando se examinó con detalle la luz procedente de estas estrellas, apareció un detalle extraño. Estos gráficos muestran que los elementos que contienen estas estrellas son solo hidrógeno y helio. Como contraste, el gráfico de nuestro Sol muestra que en él están presentes gran variedad de elementos. Vemos que, al contrario de lo que ocurre hoy, al poco tiempo de formarse el universo, hace 15.000 millones de años no había casi más elementos que el hidrógeno y el helio. La estrella vieja está formada predominantemente por hidrógeno y helio, con una milésima parte del metal que contiene el Sol. Eso significa que en la época en que se formó la estrella en la galaxia, había una milésima parte del metal que se encuentra en el Sol. Aquí vemos una representación espectacular de cómo ha evolucionado el contenido en metal de la galaxia desde hace 15.000 millones de años hasta hace 4.500 millones de años. Esto significa que en las estrellas viejas, en las primeras galaxias, no había muchos metales. Y hacen falta metales y elementos refractarios como el silicio para crear rocas, para crear planetas terrestres como la Tierra. Al principio, la probabilidad de que se formaran planetas como la Tierra era mucho más baja que hace 4.500 millones de años, cuando se formó el Sol. No siempre ha habido tantos elementos presentes en el universo. ¿Cómo era el universo con 10.000 millones de años cuando se formó nuestro sistema solar hace 4.600 millones de años? Nuestro sistema solar se formó gracias a la suma de una gran cantidad de polvo y gas. Parte del polvo que formó el sistema solar ha permanecido oculto sin modificar dentro de los meteoritos. Ese polvo se analiza en el Instituto Carnegie de Washington. Tienen como mínimo de 4.500 a 6.000 millones de años. Es asombroso que tengamos estos datos en los meteoritos. Su viaje a través del sistema solar ha sido largo y tortuoso, y es un milagro que hayan sobrevivido. Estos granos diminutos tuvieron que permanecer quizás cientos de millones de años en el medio interestelar, antes de, y no sabemos cómo, acumularse en la nube que se convirtió en el sistema solar. Además de introducirse en las nubes, han tenido que sobrevivir a todo el proceso de formación del sistema solar, que ha sido seguramente un acontecimiento muy violento, y a la formación de los planetas. Estos granos han sobrevivido varios millones de años durante el proceso de formación de los planetas y han conseguido superar esa historia tan violenta. Al examinar el polvo, aparecen varios elementos. Este polvo es un cristal de silicio. Este polvo contiene hierro y níquel. En algunas muestras de polvo se han encontrado también grandes cantidades de carbono. Cuando se formó el sistema solar, hace 4.600 millones de años, existían ya muchos elementos.
¿De dónde provenía este polvo? Su formación se ha analizado con gran precisión. Se ha buscado el origen de los granos de polvo siguiendo la pista de su forma y la de los elementos que los componen. Son restos de una estrella que explotó al final de su vida, pedazos de al menos 30 estrellas diferentes. Tenemos pruebas claras de que al menos 30 o 40 estrellas, y puede que quizá muchas más, aportaron el polvo que encontramos actualmente en los meteoritos. En los granos se aprecia un gran número de fuentes distintas por su masa, su edad y seguramente por la posición que ocupaban en su galaxia. Todo este material se unió de algún modo en una nube protoestelar que formó posteriormente el sistema solar y finalmente a nosotros. Es un hecho asombroso. ¿En qué parte de la inmensidad del espacio se formó ese polvo? Los científicos han dirigido su atención hacia objetos conocidos como nebulosas planetarias. Uno de ellos es la nebulosa Dumbbell, próxima al centro de la Vía Láctea. Su forma era apenas discernible, y nadie sabía qué era cuando se descubrió hace unos 240 años. La mejora en las prestaciones de los telescopios ha mostrado que está formada por polvo y gas. Luego se descubrió que el polvo y el gas rodeaban a una estrella pequeña situada en el centro de la nebulosa. En la actualidad, se cree que el polvo y el gas son pedazos de una estrella anterior en el centro de la nebulosa que, al morir, ha desechado sus capas exteriores. Esta es la nebulosa del Anillo en la constelación de Lira. Son los restos de una estrella quemada que en una época tuvo el tamaño del Sol. El polvo y el gas se extienden en un diámetro de 10 billones de kilómetros. En nuestra galaxia hay unas 1000 de estas nebulosas planetarias. El análisis de la luz emitida por dichas nebulosas muestra que contienen grandes cantidades de carbono y nitrógeno. Las nebulosas planetarias no son solo restos de estrellas, son también el origen de la creación de nuevos elementos. Pero hay una limitación para el tipo de elementos. La teoría predice que en una nebulosa no se pueden crear elementos más pesados que el oxígeno, porque se cree que la masa de las estrellas que forman nebulosas planetarias oscila entre una masa similar a la de nuestro Sol y 8 veces superior. La masa de la estrella afecta de manera enorme a los elementos que produce. Cuando la estrella envejece y todo el hidrógeno del centro se ha convertido en helio, sucede un cambio enorme. A medida que la temperatura del interior aumenta, la estrella comienza a expandirse y se convierte en lo que se llama una gigante roja. En nuestro sistema solar, esto correspondería a una temperatura del núcleo de 200 millones de grados, y el Sol se expandiría hasta alcanzar el diámetro de la órbita de Venus. Cuando esto ocurre, el helio comienza a fusionarse, creando elementos nuevos. Se crea carbono. El proceso continúa. El helio se fusiona con el carbono y crea oxígeno. Finalmente la estrella se expande tanto que, si fuera el Sol, se tragaría la órbita de la Tierra. En ese punto, la masa de la estrella no es suficiente para mantenerse unida. La temperatura desciende hasta el límite de fusión y no se pueden formar elementos más pesados que el oxígeno. Así es como termina su vida una estrella y comienza a deshacerse. Se liberan al espacio gas y polvo que contienen gran variedad de elementos. Las gigantes rojas pueden producir elementos hasta el oxígeno, pero están muy lejos de crear elementos más pesados como el oro. No hay energía suficiente para lograrlo. La energía necesaria para crear elementos más pesados supera con mucho a lo que ocurre en una gigante roja. Varias estrellas especialmente brillantes iluminan el cielo de la noche. Antares, que brilla en el centro de Escorpio, es 3 veces mayor que una gigante roja. Betelgeuse, en Orión, es aún mayor, más de 60 veces el tamaño de una gigante roja. Los científicos creen que al morir una estrella así, libera mucha más energía que una gigante roja. Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Esta es la sala de control del último telescopio de alta resolución de la NASA. El telescopio no está en la Tierra, sino flotando en el espacio. El Observatorio de Rayos X Chandra comenzó a hacer observaciones en el año 1999. Situado a 100.000 kilómetros de la Tierra y sin que le perturbe la atmósfera, el Chandra usa los rayos X para observar objetos que hasta ahora no podían ser percibidos. Los telescopios de rayos X se utilizan para observar objetos cósmicos de gran energía, como estrellas que explotan. Esta foto muestra el centro de una galaxia determinada usando un telescopio normal. Observando la misma zona con rayos X, aparece una neblina azulada. Ahora tenemos una visión clara del gas extremadamente caliente que se concentra alrededor del centro de la galaxia. Chandra capturó los últimos instantes de una estrella gigante.
La constelación de Casiopea es conocida por su forma de W. Aquí encontramos Casiopea A, lo que queda de una explosión descomunal de una estrella de gran masa. Las estrellas de gran masa terminan su vida con una explosión. La observación con rayos X muestra que se ha propagado gas caliente por una zona amplia. La temperatura de 50 millones de grados de este material nos habla de una explosión realmente increíble. Vimos cosas que correspondían a un patrón de comportamiento muy claro. Fue un momento muy emocionante cuando nos dimos cuenta de lo que nos estaban revelando los datos de Chandra. Dentro de esta imagen vemos grupos enormes de elementos muy diferentes. El punto verde nos indica que predomina el silicio y sus derivados. En los puntos rojos de aquí parece que predomina el hierro. Esto era nuevo, no lo habíamos visto antes. Apuntaba con mucha claridad a que se trataba de un material nuevo que acababa de ser creado por esta supernova. Silicio, hierro, calcio. Grupos del tamaño de nuestro sistema solar formados por cada elemento flotan en los restos de una estrella muerta. Se han creado enormes cantidades de elementos demasiado pesados para ser generados por las gigantes rojas. Los detalles del mecanismo que produce estos elementos han quedado mucho más claros recientemente. Hace 1 millón de años aproximadamente, la estrella precursora de Casiopea A estaba al final de su vida. La temperatura del centro de la estrella se disparó de repente. La fusión nuclear continuó sin detenerse en el oxígeno como en la gigante roja. Cuando la temperatura superó los 700 millones de grados, se formaron neón y magnesio. A 3.000 millones de grados, silicio, azufre, argón y calcio. Luego, a 5.000 millones de grados, se creó hierro. Una estrella que en principio contenía solo hidrógeno y helio, a temperaturas increíblemente altas, crea elementos de la tabla periódica que llegan hasta el hierro. A continuación, hubo una explosión auténticamente enorme. Con la energía de esa explosión, se crearon en rápida sucesión 60 elementos más pesados que el hierro. Los elementos recién creados forman polvo y gas y viajan por el espacio a una velocidad enorme, de varios miles de kilómetros por segundo. Ya existen los 90 elementos que forman el mundo. Resulta sorprendente que todos los elementos de la Tierra que nos interesan, absolutamente todos, como por ejemplo el hierro, el silicio para los microchips, el oxígeno que respiramos, todo se produzca en las estrellas y luego se haya lanzado al espacio interestelar. Todos los materiales pasan por un increíble proceso desde su creación hasta que aparecen en nuestro planeta. Sinceramente, lo encuentro asombroso. Realmente no deja de sorprenderme. Las explosiones determinan la creación de todos los elementos que forman el mundo. Han creado incluso el oro que tanto nos fascina. Pero sigue habiendo un misterio acerca del oro. Se cree que la explosión de estrellas como Casiopea A crea solo una cantidad diminuta de oro. Parece difícil que todo el oro del universo provenga solo de las explosiones. Algunos científicos creen que quizá haya zonas en el universo donde la energía supera con mucho a la de las estrellas que explotan. El astrofísico Stefan Roswag cree que se necesita una energía mucho mayor a la de las explosiones de una estrella para crear todo el oro que existe. ¿En qué lugar del universo sucede? La gente se pregunta cuándo pudo suceder esto. Entre los escenarios que se proponen están las supernovas, pero para que acontezca una explosión semejante hacen falta condiciones muy especiales de temperatura y densidad, las cuales es muy difícil que coincidan. Roswag se ha interesado en el tipo especial de estrella que queda después de explotar una estrella masiva. Esta es la nebulosa del Cangrejo en la constelación de Tauro. Es el remanente estelar de una estrella que explotó hace unos 950 años. Se ha expandido hasta alcanzar 10 veces el tamaño de nuestro sistema solar y resplandece con un color brillante. En el centro del remanente es visible un punto blanco. Una explosión enorme provocó que el corazón de la estrella se comprimiera, creando una estrella especial conocida como estrella de neutrones. Estas estrellas tienen un diámetro muy pequeño, de unos 10 kilómetros, pero están hechas de una materia tan densa que una sola cucharada podría pesar 1.000 millones de toneladas. Roswag se pregunta si la colisión de dos estrellas de neutrones podría liberar una cantidad inimaginable de energía capaz de crear oro. Ha utilizado un superordenador para simular un suceso así. Mientras giran una alrededor de la otra, dos estrellas de neutrones se aproximan lentamente. Cuando están a 100 kilómetros de distancia, el equilibrio gravitacional se rompe y comienza la colisión.
La temperatura en el centro de la colisión es de 1 billón de grados. Está en el ámbito de las temperaturas más elevadas del universo. La materia que había formado las estrellas de neutrones se suelta formando un torbellino enorme que gira en el espacio. El oro se forma en los brazos de este torbellino. Las sustancias chocan con una energía tremenda, transformándose inmediatamente en oro. Luego se esparcen por todo el universo. Resulta muy interesante la idea de que las cosas que usamos en nuestra vida diaria, como el oro, el platino, los metales preciosos que usamos en joyería, puede que se hayan creado hace miles de millones de años en un escenario exótico, como por ejemplo las explosiones violentas resultantes de la colisión de dos estrellas de neutrones, en las que aparecen densidades ultra altas, temperaturas enormes y velocidades de expansión tremendas. Estos acontecimientos exóticos puede que hayan creado metales y elementos que usamos en nuestra vida diaria. Me parece asombroso. Creo que si estos elementos, el oro, el platino, cosas así, son tan caros en la Tierra, se debe a que la colisión entre estrellas de neutrones, si es eso lo que los produce, son hechos muy poco frecuentes. Es muy difícil crear estos elementos de fusión de estrellas de neutrones procedentes de un sistema binario de estrellas de neutrones. Es difícil y muy poco frecuente. Por eso se crea tan poco y es tan escaso en la Tierra. Por eso resulta tan caro. Los 15.000 millones de años de historia del universo es la historia de una acumulación paulatina de elementos creados por las estrellas. El universo, en su origen, era un mundo de solo hidrógeno y helio. En algún momento, de pronto nacieron montones de estrellas. Los puntos blancos son estrellas. Las luces intermitentes indican explosiones estelares. Las explosiones continúan de forma incesante. Este inmenso número de estrellas ha creado más y más elementos nuevos. Una nebulosa planetaria se expande despacio, luego se disipa de forma gradual. Estrellas gigantes explotan y vuelan en el espacio. Estrellas de neutrones chocan y saltan en pedazos. Todo contribuye al aumento enorme de elementos en el espacio. A través de la muerte de estas estrellas, el universo, en un tiempo compuesto solo de hidrógeno y helio, se ha visto enriquecido con multitud de elementos. Nuestro sistema solar nació hace 4.600 millones de años por la concentración de gas y polvo. ¿Cómo volvieron a unirse este gas y este polvo formado por la explosión de estrellas y esparcido por todo el universo? Hemos aprendido que aquí también tiene una función, la muerte de las estrellas. Este es el radiotelescopio Nanten de la Universidad de Nagoya, en los Andes chilenos. Nanten no es muy grande, con sus 4 metros de diámetro, pero es el más sensible del mundo. Los radiotelescopios pueden descomponer con precisión polvo y gas que no emitan luz propia. La extraordinariamente seca cordillera de los Andes es el lugar ideal para captar ondas de radio muy débiles procedentes del espacio. Desde su terminación en el año 1996, el observatorio ha estado funcionando sin interrupción. Nanten está investigando el mecanismo por el que el polvo y el gas se congregan en la Vía Láctea. Aquí se analizan la gran cantidad de datos acumulados por Nanten. Esta es la Vía Láctea tal como se ve desde el hemisferio sur. Veamos lo que ocurre cuando se superpone la imagen observada por Nanten. Lo que aparecía simplemente como oscuridad en mitad de la Vía Láctea está lleno de polvo y gas cuando se observa con un radiotelescopio. La concentración de polvo y gas es muy alta en las zonas rojas de la imagen. El profesor Yoshiaki Sofue es el jefe del equipo de observación. El profesor Fukui ha estado observando cómo se distribuye el polvo y el gas en la Vía Láctea. Daba la impresión de que había algo extraño en la forma en que se reúnen el polvo y el gas. Esta es la región de la nebulosa Carina, en la constelación de Carina. Utilizando datos de las observaciones, hemos confeccionado un mapa en 3 dimensiones del polvo. Las áreas de concentración de gas y polvo se corresponden a una superficie esférica, como la cáscara de un huevo. ¿Por qué se colocan de esta manera? El profesor Fukui opina que se debe a la explosión de estrellas. Imaginemos una explosión extraordinariamente potente propagándose a gran velocidad por la Vía Láctea. Pero la Vía Láctea tiene todo tipo de gases ligeros, gases que existían antes de la explosión. La explosión comprime el gas ligero, lo comprime miles o decenas de miles de veces, hasta convertirlo en un gas enormemente denso. Al principio, el polvo y el gas se propagaban por el espacio con poca densidad. Luego, explota una estrella. Cuando se produce la explosión, su energía crea una onda de choque de enorme potencia.
La onda de choque comprime el polvo y el gas que hay flotando en el espacio. A medida que explotan estrellas, se van formando de manera gradual zonas de polvo y gas de mayor densidad. Las explosiones estelares sirven para reunir este gas enrarecido en grupos más apretados. El profesor Fukui cree que la nebulosa Carina es uno de esos grupos. Observando la nebulosa Carina, los astrónomos han descubierto que es la región de formación de estrellas más activa de la Vía Láctea. Las explosiones de estrellas, además de crear elementos, hacen que esos elementos se reúnan para que se pueda formar una nueva estrella. Tenemos aquí 200 o 300 estrellas, cada una con una masa 10 veces superior a la del Sol, que se han formado de pronto, simultáneamente. Es algo que estamos empezando a ver. Así que, aunque una estrella muere, es su muerte lo que comprime el gas y concentra los materiales. Eso lleva a la formación de la siguiente generación de estrellas en un breve periodo de tiempo. En sus 5 años de existencia, el observatorio Nanten ha descubierto muchas decenas de carcasas dejadas por estrellas al explotar. Estas carcasas tienen un papel muy importante en el nacimiento de nuevas estrellas. Nuestro sistema solar puede que naciera de una de esas carcasas. Nuestro sistema solar se comenzó a formar hace 4.600 millones de años a partir de enormes cantidades de polvo y gas. Pedazos de materia procedentes de incontables estrellas extinguidas viajaron por la inmensidad del espacio y se reunieron aquí. Finalmente, se formaron la Tierra y el Sol. Los elementos de los que estamos hechos nosotros y toda la vida se crearon en el calor abrasador de estrellas al morir. Este material ha llegado hasta nosotros desde millones de estrellas a lo largo de un tiempo y una distancia inimaginables. Quienes vivimos hoy somos los herederos del legado de 15.000 millones de años de universo. Ninguna vida animal ni vegetal habitaba en la superficie de los continentes. La tierra firme no era más que un inmenso desierto. El océano, por el contrario, rebosaba vida. En aquel entonces, nuestros antepasados eran una especie de peces primitivos, pero muy pronto tendrían que abandonar este medio en el que la vida había aparecido por primera vez. Los movimientos permanentes de la corteza terrestre iban a obligarles. Los continentes derivaban y la placa oceánica se elevaba a sacudidas. Los peces tuvieron que adaptarse. El movimiento de las masas continentales les impulsó a abandonar su hábitat ancestral. Pero esta terrible prueba fue justamente el origen de un salto evolutivo formidable. Las plantas habían invadido la Tierra mucho antes que los animales. Ahora les tocaba a ellos descubrir nuevos horizontes. Nuestros ancestros desarrollaron entonces pulmones, luego pies y manos. La conquista de la Tierra podía comenzar. Así era nuestro planeta hace 450 millones de años, antes de que la vida se aventurara fuera del agua. En aquel tiempo, en la zona del Ecuador, 3 continentes de reducido tamaño rodeaban a un océano. Y fue precisamente aquí donde se preparó el gran desembarco de la vida hacia tierra firme. Este océano recibe el nombre de Iapetus. Sus aguas luminosas y poco profundas eran un auténtico paraíso para la vida. Formas de vida muy diversas evolucionaban entre los inmensos arrecifes coralinos de este Edén acuático. En ese momento de nuestra historia, nuestros ancestros pertenecían a una especie llamada Arandaspis. Son los peces más antiguos conocidos dotados de vértebras. Vivían hace 450 millones de años. Estos torpes nadadores de unos 20 centímetros de largo no poseían aletas. El Arandaspis debía de ser bastante pacífico. Se alimentaba de microbios que absorbía del fondo. Pero esta vida paradisíaca no iba a durar mucho tiempo para los peces. Los problemas se avecinaban. ¿Qué tipo de problemas? Los trilobites, una de las especies más extendidas de este periodo, nos permiten adivinar de qué naturaleza eran. Entonces existía una gran variedad de estos animales. Algunos se arrastraban por el fondo, otros nadaban libremente en el océano. Pero a partir de un determinado momento, todos comenzaron a mostrar signos de cambio. El profesor Richard Fortey, del Museo de Historia Natural de Londres, habla de una auténtica convulsión en la morfología de los trilobites. En sus orígenes eran básicamente planos, pero de repente empezaron a desarrollar formas muy diversas. El Dicranurus, por ejemplo, apareció hace 400 millones de años. Las espinas que cubren su cuerpo le dan un aspecto extraño. ¿Qué pudo originar un cambio tan profundo en los trilobites? Podemos asegurar casi con certeza que se trata de una reacción defensiva ante una mayor presión ejercida por los distintos predadores. En otras palabras, la vida se había puesto un poco más difícil para los trilobites,
y una de sus respuestas fue mejorar su caparazón protector. ¿Por qué la vida se había vuelto más difícil en el océano primordial? Según el profesor Fortey, se debió principalmente a la disminución de las aguas poco profundas que habían proporcionado un hábitat ideal a numerosas especies. Estamos en Stockside, al oeste de Inglaterra. Hace 440 millones de años, estas tierras se encontraban exactamente en el Ecuador. Una parte del océano Iapetus las cubría. En esta cantera caliza, existen numerosas pruebas de la antigua presencia de un rico ecosistema oceánico. Fíjese en esto, es extraordinario. Es una cadena de corales tromatoporidos. La presencia de estos corales fosilizados sugiere una gran abundancia de vida. Su tamaño indica que se estuvieron desarrollando aquí durante varios siglos. Sin embargo, a partir de un momento concreto, este testigo de la riqueza del medio marino desapareció bruscamente. No quedó ni rastro de este mar idílico. Pero esta vez, ni el impacto de un asteroide, ni los avatares de la vida fueron la causa de tal conmoción. El cambio vino del interior del planeta. En las profundidades de la Tierra, la temperatura puede alcanzar varios miles de grados. Este calor extremo provoca un lento movimiento de convección del manto terrestre. Dicho movimiento empuja a las masas continentales a una deriva sin fin sobre la superficie del planeta. Precisamente esa deriva de los continentes fue la que hizo desaparecer el océano. Las tres masas continentales que lo rodeaban se acercaron entre sí. Entonces, tras una serie de cataclismos, la superficie del mar se vio reducida por el avance de los continentes. Como no podían desplazarse, la mayoría de los corales fueron destruidos. Algunos peces lograron escapar, pero ya solo disponían de zonas muy reducidas de macizos coralinos. Los continentes se desplazan solo algunos centímetros al año, pero en pocas decenas de millones de años hicieron desaparecer el océano al que rodeaban. El fondo marino, antes tapizado de corales, fue brutalmente levantado e integrado en las tierras emergidas. Hace 400 millones de años, el océano Iapetus había dejado de existir. Las tres masas continentales se juntaron en un solo continente. Solo su contorno albergaba todavía los mares coralinos que constituían el hábitat privilegiado de trilobites y de peces. Una disminución del espacio vital implica necesariamente una mayor competitividad. La ley de la jungla reinó a partir de entonces en los mares coralinos periféricos. Para el profesor Fortey, eso es lo que explica la transformación de los trilobites. En el Museo de Historia Natural de París se pueden ver fósiles de las especies que dominaban aquel universo de aguas poco profundas. El profesor Daniel es un experto conocedor de los dueños y señores incontestables de aquel medio. Estos son placodermos, peces dotados de una poderosa mandíbula. El particular esqueleto del placodermo no se encuentra en ningún otro pez. La parte anterior de su cuerpo estaba protegida por verdaderas placas de armadura ósea, y en la boca, en lugar de dientes, dos huesos planos funcionaban como una cizalla. Provistos de estas armas, los placodermos se adaptaron a todos los ecosistemas de aguas poco profundas, hasta convertirse en los amos de los mares. El Dunkleosteus es uno de los placodermos que alcanzaron tamaños extraordinarios. Algunos especímenes llegaban a medir hasta 6 metros de largo. Frente a tales monstruos, nuestros antepasados estaban totalmente ensombrecidos. Vivían bajo el dominio absoluto de los placodermos, mucho mejor adaptados a toda clase de ecosistemas. Representaban entre el 75% y el 80% de los vertebrados que se podían encontrar en los depósitos devónicos. Nuestros antepasados se veían ensombrecidos por estos placodermos que les impedían desarrollarse. No tenían más remedio que evolucionar para sobrevivir. 60 millones de años más tarde, el Pacífico Arandaspis se había convertido en un pez llamado Eustenopteron. Dotado de aletas, era un eficaz nadador, pero no era una baza suficiente para dominar la competencia que reinaba entonces. En estas aguas, donde los peces gigantes eran los reyes, el Eustenopteron debía superar otra etapa. Una etapa tan importante que iba a permitirle abandonar el océano donde la competencia era tan feroz. Pero, ¿hacia qué horizonte se encaminó el Eustenopteron? Este mapa puede ayudarnos a responder a la pregunta. Muestra la posición actual de los sitios donde han sido descubiertos fósiles de Eustenopteron y de sus descendientes. Si retrocedemos en el tiempo para ver dónde se encontraban estos lugares hace 400 millones de años, se puede constatar que formaban parte de una misma masa continental. Todos proceden de una zona situada en el corazón de este vasto continente, nacido de la colisión de tres placas terrestres más pequeñas. Sin embargo,
Justo después de esta gigantesca colisión, el continente resultante solo era un inmenso desierto. Es difícil imaginar dónde pudieron instalarse los peces. En un entorno tan hostil, ¿dónde lograron encontrar refugio nuestros antepasados? Un indicio nos lo proporciona la cadena montañosa a lo largo de la cual fueron encontrados todos los fósiles, ya que nos señala precisamente el lugar de la colisión de los continentes originales. Estamos en Sognefjord, Noruega. Es el más septentrional de todos los lugares que atestiguan la colisión de los dos macizos continentales llamados Báltica y Laurentia. Los espectaculares paisajes de este fiordo están en parte formados por estratos muy antiguos que revelan la violencia extraordinaria del choque continental. Esta curvatura visible en los estratos es un pliegue. Nos muestra cómo se comporta la superficie de la Tierra cuando chocan dos continentes. Las rocas más sólidas se doblan como un malvavisco bajo la enorme presión ejercida durante largos periodos de tiempo. Los plegamientos de los estratos pueden observarse en varios lugares del mundo donde los continentes chocaron entre sí. Es el caso de Iapetus en Escocia. Hace 430 millones de años, este lugar formaba parte del océano Iapetus. La parte meridional de la zona de colisión se encuentra hoy en el este de Estados Unidos. Estamos en Mount Monadnock, uno de los picos más escalados del hemisferio norte. Cerca de la cima, a la que están a punto de llegar los excursionistas, se ven claramente las huellas de los pliegues en la roca. El estrato plegado se extiende a lo largo de varios miles de kilómetros, desde Noruega hasta Estados Unidos. La fuerza colosal que provocó estos pliegues modificó igualmente el medio ambiente terrestre. Hace 400 millones de años, después de la desaparición del océano Iapetus, la deriva de los continentes continuó. En cada punto de contacto, la Tierra empujada por uno y otro lado se fue elevando progresivamente. Durante 40 millones de años, la presión continuó, dando lugar a una inmensa cadena montañosa llamada Cadena Caledoniana. Los científicos creen que era tan alta como el Himalaya actual, con numerosos picos por encima de los 8.000 metros. Fósiles de Eustenopteron y de otras especies animales fueron hallados amontonados a los pies de la cadena caledoniana. ¿Por qué precisamente en este lugar? Cuando apareció esta inmensa cadena, se convirtió en un nuevo obstáculo que impidió el paso de las nubes, y torrentes de agua se precipitaron por sus laderas. El agua, al horadar la ladera, formó ríos. Un nuevo mundo de agua dulce hacía su aparición por primera vez en el interior de la Tierra. Para los peces que luchaban por su supervivencia en las aguas poco profundas que bordeaban el continente, estos grandes cursos de agua dulce que desembocaban en el mar eran un refugio inesperado. Pero estos ríos no constituían un hábitat totalmente protegido. En aquel tiempo el musgo y los pequeños helechos apenas empezaban a implantarse en la tierra. Las orillas de los ríos seguían siendo en su mayoría desérticas. Bajo los rayos del sol, la tierra se secaba y se cuarteaba. Cuando llovía, los ríos se desbordaban y se transformaban en torrentes de lodo. Estas primeras aguas dulces constituían un medio muy inestable. Así que, para los peces, instalarse no resultaba tarea fácil. Lo que convirtió este entorno hostil en un medio más acogedor fue la vida misma. En Estados Unidos, en Pensilvania, un estrato geológico rojo sigue a lo largo de esta carretera. Hace 370 millones de años, esta colina se encontraba al pie de las montañas caledonianas y por ella discurrían grandes ríos. En estas capas se han encontrado fósiles que pertenecen a una especie que contribuyó a la migración de los peces hacia el agua dulce. Estos fósiles son de una planta llamada Archaeopteris. Se trata del árbol más antiguo descubierto en la Tierra hasta la fecha. Apareció hace 370 millones de años. El Archaeopteris se parecía a una conífera. Fue el primero en la historia de la Tierra en poseer un tronco. Sus raíces se desarrollaban en profundidad sobre un largo perímetro y lo anclaban sólidamente a la tierra. Su tronco se ensanchaba cada año y se cree que podía alcanzar hasta 20 metros de altura. El profesor Stephen Sheckler, del Instituto Politécnico de Virginia, estudia el impacto que supuso la aparición del Archaeopteris en su entorno. Es una hermosa cepa de Archaeopteris, muy representativa de los árboles de aquella época. Debe de tener unos 25 centímetros de diámetro. Los científicos marcan el emplazamiento que ocupaba cada árbol para intentar evaluar la densidad de este bosque. No encontraba en la Tierra ninguna otra planta de gran tamaño y colonizó rápidamente todas las orillas de los ríos.
El bosque joven que tenemos aquí detrás presenta grandes similitudes con los primeros bosques de Archaeopteris. Estos árboles de tronco blanco, actualmente pelados, tienen más o menos el mismo tamaño que los primeros Archaeopteris. Su aparición supuso un cambio del ecosistema en su globalidad. Lo que antes era un entorno al descubierto, muy poco productivo, se transformó en un medio cubierto de una densa capa arbórea, con una tasa de productividad mucho más elevada. Antes de la aparición del Archaeopteris, el interior de los continentes era un entorno hostil para los animales. Pero a partir de entonces, las tierras áridas se cubrieron con los primeros bosques de la Tierra. El suelo, hasta entonces resecado por los rayos del sol, se beneficiaba ahora de la sombra de los árboles. En los bosques se formaban lagos y pantanos, creando en el interior de los continentes cada vez más zonas habitables para la fauna acuática. Ese momento preciso fue el elegido por nuestro antepasado, el Eusthenopteron, para salir del océano e instalarse en este nuevo mundo de agua dulce. Pero el Archaeopteris debía jugar otro papel primordial. La caída de sus hojas iba a proporcionar una valiosa fuente de nutrientes para los peces. Las hojas del Archaeopteris, descompuestas por las bacterias, pasaron así a alimentar a la fauna acuática. En este medio ambiente de agua dulce, los peces comenzaron a evolucionar hacia nuevas formas de vida. La aparición de los bosques había creado un mundo totalmente virgen que acogía a los animales más débiles expulsados de los océanos. Para nuestros antepasados que se refugiaron aquí, el bosque de Archaeopteris fue realmente una dulce protección. Pero su nacimiento no solo había creado las condiciones para dar un nuevo salto evolutivo, también trajo consigo su ración de catástrofes. ¿A qué nuevos problemas se enfrentó la vida en estos pantanos recién creados? En Sudamérica se encuentra la respuesta a esta pregunta. Estamos en la cordillera de los Andes. Esta cadena montañosa es también el resultado de un choque continental ocurrido hace 400 millones de años. Al pie de estas montañas existe igualmente un mundo de vastos bosques y de fértiles cursos de agua. Es la Amazonía. La Amazonía está cubierta de bosques primarios muy densos. Aquí se encuentran las especies acuáticas más exóticas. La armadura de este pleco recuerda sin duda a la de algunos peces prehistóricos, y el majestuoso aruaná presenta unas características únicas. La Amazonía es un verdadero santuario para las especies de agua dulce. También aquí, las hojas y las ramas sumergidas constituyen valiosos recursos nutritivos para los peces. La materia orgánica proporcionada por los bosques alimenta a toda la riqueza del ecosistema amazónico. A la sombra de los Archaeopteris, nuestros ancestros conocieron sin duda un mundo parecido a este. Pero en la Amazonía, el mes de junio señala el principio de la estación más difícil para los peces. La estación seca se acerca y las lluvias son muy escasas. A lo largo de esta estación, el nivel del Amazonas desciende 18 metros. Cuando las aguas se retiran, solo dejan tras de sí algunos charcos dispersos, y la estación seca dura 4 meses. Estos peces vienen a respirar a la superficie, porque las concentraciones de oxígeno en el agua son insuficientes. Cuando hay menos agua, y las temperaturas son más elevadas, la cantidad de oxígeno disuelto en el agua disminuye. Hace 370 millones de años, este fenómeno de estaciones secas afectaba igualmente a los santuarios de agua dulce. Al contrario que en los vastos océanos, el medio ambiente de los ríos y los lagos era bastante precario, y regularmente el agua escaseaba de forma dramática. En las estaciones secas, los Archaeopteris, que antes habían prodigado todos sus beneficios, se convirtieron también en una fuente de problemas. Para descomponer las hojas caídas en el agua, las bacterias consumían una gran cantidad de oxígeno. El gran desafío al que se enfrentaba la vida en este entorno de agua dulce era, pues, la falta de oxígeno. ¿Cómo pudieron nuestros ancestros superar este problema? Nuevamente, la respuesta la encontramos en la Amazonía. Aquí vive una especie capaz de acostumbrarse a las estaciones secas más terribles. Este pez que acaba de asomar la cabeza fuera del agua respira por medio de pulmones. Es un digno pariente de nuestros ancestros. Este tipo de pez no se preocupa por el nivel de oxígeno del agua, pero si no sube a la superficie para respirar en el exterior, se ahoga. Estudios recientes han demostrado que el dipnoo es uno de los parientes más cercanos de nuestros antepasados que vivían en la época de los Archaeopteris. El profesor Albert es un especialista del Eusthenopteron. Cree que también él debía estar provisto de pulmones. Vivieron en los pantanos de agua dulce al mismo tiempo que los primeros tetrápodos.
Se han hallado fósiles de ambas especies en los mismos estratos, de modo que cuando observamos a los dipnos actuales y su sistema respiratorio, estamos viendo a un animal muy cercano a los primeros tetrápodos. Los pulmones aparecieron para permitir a estos animales respirar incluso en aguas tropicales pobres en oxígeno. Los científicos han tratado de reconstruir las etapas de la aparición de los pulmones en los peces prehistóricos. En un primer momento, la parte superior del esófago se infló, transformándose en un esbozo de pulmón. Y cuando se produjo la migración de los peces del océano hacia el agua dulce, estos apéndices se desarrollaron especialmente. El interior de estos nuevos órganos estaba relleno de vasos sanguíneos para permitirles absorber más oxígeno. De modo que fue precisamente la exposición a los violentos cambios del hábitat de agua dulce y la variación en la concentración de oxígeno lo que obligó a los peces a desarrollar órganos respiratorios como los pulmones. Esta adaptación iba a facilitar el siguiente salto evolutivo. A partir de ahora, la vida podía abandonar su cuna oceánica para extenderse prácticamente por todos los hábitats, tanto en la tierra como en el aire. Pero las consecuencias de este acontecimiento se observan todavía en los animales que siguieron siendo acuáticos. La mayoría de los peces que existen actualmente son en realidad descendientes de los primeros dipnos que se establecieron en agua dulce. Sus vejigas natatorias no son sino una evolución de los pulmones primitivos. Casi todos los peces que permanecieron en el océano estaban destinados a desaparecer. El vacío dejado por esta desaparición fue enseguida ocupado por aquellos que habían escapado hacia el agua dulce y habían adquirido pulmones. Regresaron al océano, donde los problemas de rarefacción de oxígeno no existían. Sus pulmones cambiaron de función para convertirse en vejigas natatorias. Esta nueva ventaja les permitió un desplazamiento más rápido sin desgaste suplementario de energía. A los pies de la cadena caledoniana, en este nuevo mundo de bosques y de agua dulce, fue nuestra segunda cuna después del océano primordial. Nuestros ancestros estaban ahora equipados de pulmones y se habían adaptado a este nuevo medio. Para acceder a tierra firme, solo les quedaba desarrollar miembros. La profesora Jennifer Clack, de la Universidad de Cambridge, descubrió un fósil que nos ha permitido entender mejor cómo aparecieron nuestras manos. En 1987, mientras realizaba excavaciones en distintos lugares del mundo, descubrió en el este de Groenlandia un fósil en un estrato de 360 millones de años de antigüedad. Se trataba del fósil de un animal llamado Acantostega, un fósil particularmente valioso porque se trataba del único en el mundo en haber conservado la morfología completa del animal. Para su sorpresa, el animal poseía visiblemente manos y dedos. Es la forma de vida más antigua provista de manos descubierta hasta el momento. La profesora Clack realizó dibujos detallados de Acantostega. Era un animal extraño, parecido a un pez pero dotado de pies y de manos. Medía aproximadamente 1 metro de largo. Su cola se parecía a la aleta caudal de los peces, pero su cráneo era más sólido que el de un pez y su cuello era sin duda articulado. El Acantostega era una evolución del Eusthenopteron. Sus aletas pectorales se transformaron en patas anteriores y las aletas ventrales en patas posteriores. ¿Qué había pasado en los últimos millones de años para provocar semejante evolución? Los dedos de Acantostega planteaban además otro problema. Cada miembro anterior constaba de 8 dedos. Sin embargo, desde hacía mucho tiempo se pensaba que desde los primeros estadios de la evolución, las manos solo constaban de 5 dedos. Los científicos también creían que las manos provistas de dedos solo habían aparecido después de que los animales se instalaran en tierra firme. El hallazgo de una criatura acuática con 8 dedos conmocionó al mundo científico. Se trataba de un descubrimiento revolucionario que obligaba a replantearse la aparición de la mano. Fue algo extraordinario, ya que hasta entonces se creía que los dedos habían sido siempre 5, que no podía haber más. Como es lógico, aquello hizo a todo el mundo recapacitar sobre el origen de los miembros. Cambió radicalmente la forma de plantearse su aparición y su desarrollo. Al principio, la doctora Clack pensó que las manos y los pies habían aparecido para facilitar el desplazamiento terrestre, pero el análisis del esqueleto descartó esa posibilidad. La forma en que los brazos estaban unidos al cuerpo contradecía flagrantemente esa hipótesis. Los brazos de Acantostega salían del cuerpo en horizontal. Al estar sujetos a una mayor gravedad en tierra, esta posición no permitía al animal soportar su peso. El número y el radio formaban un ángulo que no permitía al miembro doblarse. Así,
Las articulaciones que tenía aquí y aquí sugieren que el brazo debía llevarse de lado, y por tanto, no podía soportar ningún peso. Si no le servían para desplazarse en tierra firme, ¿para qué le servían los brazos a Acantostega? Unos científicos hicieron análisis del esqueleto y realizaron una simulación del movimiento del animal, pero el resultado, en lugar de aportar respuestas, planteaba aún más preguntas. He aquí una simulación del movimiento tal como lo describen los estudios de la profesora Clack. Acantostega parece retorcerse para avanzar. Este movimiento sugiere que no debía ser un buen nadador. Para nadar eficazmente es preferible carecer de miembros para limitar la fricción del agua. Entonces, ¿por qué Acantostega desarrolló pies y manos? Un enigma muy complicado de resolver. La solución iba a encontrarse en un lugar inesperado, Red Hill, donde se habían descubierto los fósiles del primer bosque de Archaeopteris. En esta zona se han encontrado muchos fósiles de peces. Estos peces fueron los primeros en dar el gran salto evolutivo que les dotó de pulmones. En 1998, el profesor de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia descubrió unos dientes de pez muy grandes. Miden más de 8 centímetros de largo. El animal al que pertenecían fue reconstruido a partir de otros elementos fosilizados hallados cerca de los dientes. Se trataba de un enorme pez de 5 metros de largo, totalmente cubierto de escamas rígidas. Su nombre es Gineria, el más impresionante de todos los siluriformes carnívoros de ese periodo. En aquel entonces, era sin duda el rey de los ríos. Era indudablemente el más feroz de los peces que vivían en el ecosistema de Red Hill. La forma del cuerpo demuestra claramente que era un animal capaz de nadar velozmente, de lanzarse muy rápido, perseguir a su presa y sujetarla entre sus enormes dientes. Los primeros animales dotados de miembros no parecían estar equipados para escapar a tanta velocidad y voracidad. Nuestros ancestros no debían ser rivales frente a Ineria. En aquella época, el hábitat de los ríos, que había sido durante un tiempo refugio seguro frente al océano, se convirtió en un entorno mucho más competitivo, donde cada uno debía nuevamente luchar por su supervivencia. Lejos de los 5 metros de Gineria, Acantostega parecía muy vulnerable. Una vez localizado, no tenía ninguna oportunidad de escapar a una muerte segura. ¿Cómo pudo entonces sobrevivir un ancestro tan débil? De nuevo se planteaba la cuestión de las manos. ¿No serían acaso la clave de una nueva estrategia? La profesora Clack formuló entonces una hipótesis revolucionaria sobre el uso de estos nuevos miembros. Este pequeño pez que podemos observar en la actualidad fue el que la puso sobre la pista. Es un Brachionictis, un teleósteo que vive en los fondos marinos. Mide unos 10 centímetros y domina el movimiento de sus aletas como si se tratase de pies o de manos. Las utiliza para desplazarse lentamente por el fondo o para agarrarse a las rocas y acechar a sus presas. ¿Se comportaba tal vez de la misma forma Acantostega en los ríos pantanosos? Podía apartar la vegetación del fondo, cosa que no puede hacerse con aletas. Hay que suponer que era un medio ambiente tropical, parecido al de la selva amazónica. Por lo tanto, era un entorno pantanoso lleno de vegetación submarina y de hojas caídas de los árboles que bordeaban las orillas. Casualidad o no, los primeros árboles aparecidos en la Tierra, los Archaeopteris, tenían otra característica que iba a resultar muy útil a los seres vivos. Cuando sus hojas caían, lo hacían con su rama. En aquel tiempo, grandes cantidades de ramas se apilaban probablemente en el fondo del agua. En opinión de la profesora Clack, quizás en estas aguas profundas, entre la maraña de ramas, es donde Acantostega decidió establecerse. Disponía de pocos medios de defensa, así que había abandonado las zonas de nado libres en medio de las lagunas o de los grandes ríos para llevar una vida más discreta cerca de las orillas y para esconderse entre las ramas caídas. Sus manos eran, con certeza, muy prácticas. Le permitían abrirse paso entre la maraña de ramas donde se alimentaba de pequeños peces. De este modo, cuando nuestros ancestros se enfrentaron a la amenaza de los predadores gigantes como Ineria, no intentaron competir equipándose de dientes aún más temibles, sino que optaron por una vía más pacífica, evitando la confrontación. Esta opción iba a permitirles dar un increíble salto hacia adelante en la evolución. Gracias a las manos que le permitían abrirse paso entre los ramajes, Acantostega pudo vivir en las aguas poco profundas de los ríos, al abrigo de los peces más grandes. Una vez adquiridas estas actitudes intermedias, que ni están completamente adaptadas al elemento acuático ni a la vida en tierra firme, podemos imaginar que con el paso del tiempo se fue desarrollando progresivamente
una verdadera adaptación a la vida terrestre. Acantostega era, en realidad, una especie débil que se encontró en un medio muy hostil. Permaneciendo en el agua, ciertamente no hubiese tenido descendencia. Pero a partir de un cierto momento, su mirada se dirigió hacia una nueva frontera y después de muchos millones de años consiguió franquearla. Nuestros ancestros estaban preparados para vivir en tierra firme. La isla de Valencia está situada en la costa oeste de Irlanda, pero antaño era uno de los pantanos que se extendían al pie de las montañas caledonianas. En 1992, gracias a unas excavaciones realizadas en estas costas, se descubrieron unas huellas dejadas por nuestros lejanos antepasados. 260 en total evocan claramente el paso de un animal que se apoyaba alternativamente sobre el pie derecho y luego sobre el izquierdo. Constituyen las huellas de pasos más antiguas encontradas en la Tierra. Se cree que el primer animal que recorrió esta tierra apareció hace 360 millones de años. Medía aproximadamente 1 metro de largo y recibió el nombre de pederpes. Era uno de los descendientes de Acantostega, un animal frágil que había logrado la hazaña de la conquista de la tierra firme. Para esta especie única, fue una verdadera proeza que daría lugar a todas las especies de vertebrados terrestres. Gracias a la deriva de la tierra firme, la vida se vio impulsada a explorar su superficie, y sobre esa tierra en movimiento fue donde se desarrolló el proceso evolutivo que condujo hasta nosotros. En tierra firme, la evolución conoció una aceleración espectacular. La superficie de los continentes contenía entornos mucho más variados que el fondo de los océanos. El horizonte evolutivo se amplió y apareció una gran abundancia de especies. Muy pronto, nuestros antepasados iban a conocer otra revolución ligada a los árboles. Fue hace 60 millones de años. Esta vez, los árboles fueron las angiospermas, árboles portadores de frutos. Hasta entonces, los mamíferos solo podían subir a los árboles sirviéndose de sus garras, pero para llegar hasta los frutos de las angiospermas, tuvieron que adquirir una nueva habilidad de la mano, la facultad de asir, cuando el pulgar cambió de posición para permitir a la mano coger. La era de los primates, nuestra familia, comenzó. Al dejar los bosques, los hombres desarrollarían aún más la habilidad de la mano para crear todo tipo de cosas. Las manos iban incluso a adquirir la posibilidad de expresar sentimientos y emociones. Nuestras manos son el resultado de la continua evolución de la vida. Son la herencia que nos legaron los antepasados que se refugiaron en los pantanos hace 400 millones de años. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,